El Art Nouveau, así llamado en Francia, Secesión en Austria, Jugendstil en Alemania, Liberty en Italia, Modernismo en España y Modern Style en Inglaterra, fue un movimiento cultural y artístico que floreció en Europa y otras partes del mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, asumiendo en cada región características propias. Este estilo se caracterizó por su enfoque en la naturaleza, la fluidez de las formas y la integración del arte en todos los aspectos de la cotidianidad. Aunque con el correr de los años se popularizó, surgió como el lenguaje estético de una burguesía de alto poder adquisitivo que quería diferenciarse tanto de la aristocracia como de las clases bajas ascendentes. Sus primeras manifestaciones se produjeron en Bruselas. Aquí están algunas de las principales características del Art Nouveau. Estilo anticlásico. El Art Nouveau rompió con los estilos anteriores y cuestionó los historicismos. Reemplazó las estructuras establecidas por formas libres, dinámicas y naturales. Ornamentación y vida cotidiana. Este estilo se manifestó principalmente en la arquitectura, las artes decorativas, como muebles, vajillas, textiles y encuadernación, la gráfica y la joyería. Buscaba embellecer la vida cotidiana de las personas. Intervención artística en el urbanismo. El Art Nouveau propuso la intervención artística en el urbanismo, transformando las ciudades en espacios agradables, elegantes, modernos y alegres. Quería invadir las urbes con formas orgánicas relacionadas con la vida natural. Igualdad entre las artes mayores y menores. Planteaba la desaparición de jerarquía entre las artes mayores, pintura, escultura, arquitectura, y las artes menores, joyería, decoración, industria gráfica, etc. En resumen, el Art Nouveau fue un movimiento que buscó fusionar el arte con la vida cotidiana, creando una estética única y liberadora de las restricciones clásicas. Contexto histórico. Para comprender cabalmente los orígenes del Art Nouveau, debemos ubicarnos en su tiempo, que fue el de la Belle Époque, también conocida como la Época Bella, que fue un periodo cultural y social que abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. A continuación, te proporcionaré un resumen detallado de este fascinante periodo. La Belle Époque se inicia tras la finalización de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante este tiempo, las naciones industrializadas europeas experimentaron una expansión colonial significativa, especialmente en Asia y África. Esto globalizó la cultura liberal, la burguesía y el capitalismo como modelo económico. París, en particular, se convirtió en un epicentro de innovación y modernidad. Características sociales y culturales. La Belle Époque fue un periodo de relativa estabilidad política y social. Los conflictos importantes habían concluido, y muchos países consolidaron regímenes democráticos. La sociedad europea, especialmente los sectores medios y altos, experimentó un florecimiento cultural y artístico. París fue el epicentro de esta época dorada, caracterizada por electricidad. La ciudad adoptó la electricidad para iluminar sus calles y edificios. Transporte de masas. Se introdujeron tranvías eléctricos y el metro de París en 1900, revolucionando el transporte público. Grandes edificios. Se construyeron monumentales edificios, como las Galerías Lafayette y la Torre Eiffel. Ocio nocturno. Los cabarets y clubes musicales, como Les Mirlitons, ofrecían diversión nocturna. Joyas modernistas. El famoso joyero René Lalique creó originales diseños modernistas. Cine. El cine se convirtió en un medio importante de entretenimiento, y el Cine Gaumont Palace fue una sala destacada. En resumen, la Belle Époque fue una época de optimismo, creatividad y avances tecnológicos, marcada por la modernización de París y la expansión cultural en toda Europa. Héctor Guimard. Nació en Lyon, Francia, el 10 de marzo de 1867. Su obra abarca arquitectura, diseño de interiores y mobiliario. Castel Béranger 1898,
edificio de apartamentos con una fachada exuberante y original. Entradas al metro de París, 1899 a 1904 con formas vegetales y motivos decorativos. Castel Henriette 1899, mansión con una arquitectura dinámica y fluida. Hotel Guimard, 1909 a 1913 residencia y taller del propio arquitecto, hoy museo dedicado a su obra. Mobiliario, diseñó muebles con formas curvas y ornamentación floral, como la silla Belvedere. Considerado uno de los arquitectos más importantes del movimiento Art Nouveau. Murió en Nueva York, Estados Unidos, el 20 de mayo de 1942. A continuación, te presento algunas de sus obras más destacadas. Casa Canivet, iniciada en el año 1899. Esta casa en París muestra su toque de fantasía, utilizando arcos de metal con decoraciones prefabricadas. Castel Béranger. Diseñado por Héctor Guimard, es un edificio residencial de estilo modernista ubicado en el distrito 16 de París. Su entrada principal se encuentra en el 14 de la Rue Jean de La Fontaine. Esta obra, construida entre 1895 y 1898, fue el primer edificio de alquiler con rentas moderadas en París que adoptó el estilo conocido como Art Nouveau. Aquí tienes algunos detalles interesantes sobre el Castel Béranger. Fachadas asimétricas. Las fachadas del Castel Béranger presentan numerosos retranqueos, salientes y juegos de materiales, colores y formas. Algunos de estos elementos reflejan el diseño interior. Ornamentos creativos. Guimard diseñó ornamentos de hierro y vitrales inéditos para este edificio. Su fantasía creativa también se manifiesta en el interior, donde cuidadosamente diseñó cada detalle de la decoración, buscando racionalizar los espacios. Viviendas únicas. El edificio consta de 36 viviendas, todas diferentes entre sí. Además, en la sexta planta, hay 4 talleres de artistas, ocupados por figuras como el pintor Paul Signac y el arquitecto y decorador Tony Selmersheim. Impulso al modernismo. Tras su finalización, el Castel Béranger ganó el primer concurso de fachadas de la Villa de París y contribuyó significativamente a impulsar la arquitectura modernista en la capital francesa, lo que su creador llamaba el estilo Guimard. Monumento histórico. En 1992, el Castel Béranger fue declarado monumento histórico en Francia. Este edificio, con su aspecto sorprendente, sigue siendo un testimonio de la creatividad y la visión de Héctor Guimard en el contexto del Art Nouveau parisino. Mansión Cuillot, construida entre 1898 a 1900, en Lille, otra obra con un enfoque artístico, con una curiosa doble fachada. El encargo de este proyecto le llegó al arquitecto Héctor Guimard de manos de Louis Cuillot, un ceramista emprendedor enamorado de la cerámica esmaltada. Pretendía popularizar este material, por lo que confió en un arquitecto que había conocido en la Feria de la Cerámica y todas las artes del fuego, sobre el arte de la cerámica y el vidrio. El uso de la cerámica se convirtió pues en un requisito indispensable del encargo, ya que ésta debía funcionar como decoración en la fachada y como reclamo publicitario de la fábrica, que estaba situada justo detrás de la casa. La propiedad de la familia Cuillot se componía, en la época de la construcción de esta casa, de un conjunto de edificios. Tras la casa se encontraba un terreno de 744 metros cuadrados en el que se levantaban 2 edificios más, el almacén de la compañía, diseñada por François Nevic, y una casa de apartamentos que alquilaban a inquilinos para tener ingresos adicionales. El terreno en cuestión era una parcela irregular y estrecha, por lo que cada edificio tenía su propia dirección. El edificio de apartamentos se situaba en el número 13 a 17 de la Rue Fabrici. En 2008 la propiedad se separó y se vendió por partes a diferentes compradores. La Casa Cuillot pasó a formar parte del patrimonio artístico de Francia el 16 de marzo de 1977. Accesos de las estaciones de metro parisinas, diseñados en 1900. Guimard diseñó las icónicas entradas de las estaciones de metro de París, caracterizadas por su estilo sinuoso y elegante. Al igual que las fachadas haussmannianas o la Torre Eiffel, las bocas de metro diseñadas por Héctor Guimard forman parte de la imagen de París, y traspasan las fronteras francesas. Sala de conciertos Amber de Roumont 1902. En esta sala, aplicó innovaciones estructurales para lograr una acústica perfecta. Construido entre 1898 y 1901 por Héctor Guimard, la sala tenía una longitud de 26,5 metros y un ancho de 23 metros.
Contaba con 1150 butacas numeradas, y estaba cubierta por un marco de acero revestido de caoba. El escenario era lo suficientemente grande para acomodar a 100 músicos y 120 coristas. Además, la sala albergaba un gran órgano construido por John Albert Abbey, siguiendo el consejo de Camille Saint-Saëns. Cierre y demolición. La sociedad de Amber de Roumont se vio afectada por la desgracia del padre Laby, quien fue desterrado por su orden y exiliado en Constantinopla. Alquilada a varias empresas para conciertos, conferencias y reuniones políticas, la sala finalmente se puso a la venta en 1904. Fue comprada por el mecenas Edward Pasteur, pero los edificios se demolieron al año siguiente. Hotel Messara, iniciada en 1910. Es una mansión de estilo Art Nouveau construida por el arquitecto Héctor Guimard entre 1910 a 1911 para Paul Messara, industrial textil y diseñador de encajes. Está ubicado en el distrito 16 de París. Casa Guimard, diseñada en 1912. Fue una creación para su familia, donde manifestó su concepción casi totalitaria del decorado interior. Cuando él se casó con Adlan Nappenham, pintora, hija de un rico banquero estadounidense, Héctor Guimard decidió emprender la construcción de una mansión para establecer allí su hogar, así como el estudio de su esposa y sus oficinas de arquitecto. La pareja vivió allí desde 1913 hasta 1930. En 1930, la pareja Guimard dejó la mansión en la Rue Mozart y el arquitecto tuvo entonces la idea de ofrecerlo al Estado para convertirlo en un museo del Art Nouveau. A la muerte de su marido en 1942, Madame Guimard se hizo cargo del proyecto, pero, ante la negativa del Estado, finalmente tuvo que resignarse a donar los muebles a diversas instituciones. El edificio se divide en apartamentos y se vende. Sinagoga de la calle Pavé-y-Humaret, erigida en 1913. Diseñó esta sinagoga en París, mostrando su habilidad para combinar elementos artísticos y funcionales. La sinagoga de la Rue Pavé, también conocida como Sinagoga Agoudas-Aqueilos, es un edificio intrigante en el corazón del barrio judío en París. Diseñada por el arquitecto Héctor Guimard, maestro del Art Nouveau, esta sinagoga es única en el barrio del Merat debido a su estilo arquitectónico distintivo. Aquí tienes algunos detalles interesantes sobre la sinagoga de la Rue Pavé. Fecha de construcción: fue erigida en 1913 por iniciativa de la Asociación Ruso-Polaca Agoudas-Aqueilos. La fachada ondulada y decorada con motivos vegetales da una sorprendente impresión de grandeza al edificio, a pesar de estar encajonada entre otros edificios. Decoración interior: Guimard también se encargó de la decoración interior, incluyendo barandillas de hierro fundido, revestimientos de madera, bancos, lámparas de araña y una iluminación estilizada. Claraboya del techo. La sinagoga se ilumina desde una gran claraboya en el techo. Monumento histórico. Inaugurada en 1914, la sinagoga fue declarada monumento histórico en 1989. Víctor Horta, 1861 a 1947, fue uno de los arquitectos más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX. Su trabajo en el diseño Art Nouveau lo sitúa junto a otros visionarios como Paul Ancar, 1859 a 1901, y Henry van de Velde, 1863 a 1957, como pioneros de la arquitectura moderna en Bélgica. A continuación, exploraremos su vida, sus principales diseños y su legado. Nacido en Gante, Bélgica, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Gante y luego en París, donde se inspiró en las corrientes artísticas de la época, como el impresionismo y el puntillismo. La reflexión lo lleva a abandonar el estilo neoclásico para adoptar un enfoque innovador de la arquitectura, en el que se hace hincapié en formas irregulares y exuberantes líneas curvas. Lo que lo hizo célebre fue su capacidad de reconocer el concepto de edificio. No solo como un conjunto de muros externos que encierran dentro de sí una casa, sino también como un ejercicio de estilo en la decoración de las habitaciones. Fue lo que hoy podríamos considerar como el primer diseñador de interiores de la historia. Gracias a él, de hecho, comenzamos a hablar sobre la importancia de la iluminación, la elección de los muebles y la decoración de las paredes. Tras regresar a Bélgica, Horta se unió al estudio de Alphonse Vallat, arquitecto oficial del rey Leopoldo II. Juntos diseñaron los invernaderos reales de la Eken, donde Horta experimentó con el uso del vidrio y el hierro en la arquitectura. Horta dio vida, con inagotable fantasía, a la versión más libre,
dinámica y vibrante de la arquitectura Art Nouveau, pero manteniendo siempre un prodigioso equilibrio entre el impulso decorativo y la necesidad estructural. El periodo más fértil de la actividad de Horta corresponde a los años 1890 a 1903. Víctor Pierre Horta nació el 6 de enero de 1861 en Gante, Bélgica. Es considerado como uno de los nombres más importantes de la arquitectura modernista, o Art Nouveau. Con la construcción de su Hotel Tassel en Bruselas entre 1892 a 1893, a veces se le atribuye el mérito de ser el primero en introducir este estilo en la arquitectura. Su estilo influyó profundamente en el arquitecto Héctor Guimard, quien lo utilizó en proyectos en Francia y extendió su influencia en el extranjero. 4 de los edificios que diseñó han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en 1932 el rey Alberto I de Bélgica confirió a Horta el título de barón por sus servicios. Horta tuvo un gran interés por la música desde la infancia y, en 1873, fue a estudiar teoría musical en el Conservatorio de Gante. Después de ser expulsado por mal comportamiento, se unió al Departamento de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de Gante. En 1878 Horta se trasladó a París, donde trabajó con el arquitecto y diseñador Jules de Buisson en Montmartre. Cuando el padre de Horta murió en 1880, regresó a Bélgica y se trasladó a Bruselas, se casó con su primera esposa, y fue a estudiar arquitectura en la Academia Real de Bellas Artes. En Bruselas, trabó amistad con Paul Anker, quien más tarde también abrazaría el Art Nouveau. Horta fue contratado como asistente por su profesor Alphonse Balat, arquitecto de Leopoldo II de Bélgica. Juntos diseñaron los invernaderos reales de la Eken, la primera obra de Horta en la que se utilizó vidrio y hierro. En 1884 Horta ganó el primer premio Godecharle de arquitectura por su diseño para el Parlamento, que finalmente no fue construido, así como también el Gran Premio de Arquitectura al salir de la Academia Real. En 1885 Horta trabajaba por su cuenta, y recibió el encargo de diseñar 3 casas que se construyeron ese año. Ese mismo año también se unió a la Sociedad Central de Arquitectura belga. En los años siguientes participó en varios concursos de obras públicas y colaboró con escultores en estatuas e incluso tumbas, ganando varios premios. Se centró en la curvatura de sus diseños, creyendo que las formas que producía eran muy prácticas y no afectaciones artísticas. Horta fue nombrado jefe de diseño gráfico de arquitectura en la Universidad Libre de Bruselas en 1892, antes de ser promovido a profesor de arquitectura en 1893, cargo que abandonó en 1911. Encargado en 1892 de diseñar una casa para el profesor Émile Tassel, incorporó las influencias recientes del Art Nouveau en la construcción del Hotel Tassel, terminado en 1893. El diseño tenía una innovadora distribución de planta semiabierta para una casa de la época, e incorporaba una estructura interior de hierro con formas botánicas curvilíneas. Los diseños ornamentados y elaborados y la iluminación natural se ocultaron detrás de una fachada de piedra para armonizar el edificio con las casas más rígidas, linderas a la misma. Desde entonces, el edificio ha sido reconocido como la primera aparición del Art Nouveau en la arquitectura. Después de recibir grandes elogios por sus diseños, Horta recibió el encargo de completar muchos otros edificios importantes en Bruselas. Potenciando este nuevo estilo arquitectónico, Horta diseñó el Hotel Solvay, 1895 a 1900, y su propia residencia 1898 empleando fachadas de hierro y piedra con elaborados interiores de hierro. En 1894, Horta fue elegido presidente de la Sociedad Central de Arquitectura belga, aunque dimitió al año. De 1895 a 1899 Horta diseñó la Casa del Pueblo, un edificio importante para el progresista Partido Obrero belga que consistía en un gran complejo de oficinas, salas de reuniones, cafetería y una sala de conferencias y conciertos con capacidad para más de 2.000 personas. Su demolición en 1965 provocó la protesta internacional de más de 700 arquitectos. En sintonía con el estado de ánimo del público, después de unos 10 años diseñando en el estilo Art Nouveau del que fue pionero y por el que es más conocido, a partir del cambio de siglo los diseños de Horta comenzaron a simplificarse y a ser menos extravagantes, con referencias más clásicas. Esto se puede ver por primera vez en su ampliación de 1901 de su recientemente terminado Hotel Van et Velde, en la que optó por especificar un par de columnas de mármol.
Horta y su primera esposa se divorciaron en 1906. Se casó con su segunda esposa, Julia Carlsen, en 1908. En 1906, Horta aceptó el encargo del nuevo Hospital Universitario Bruckmann, desarrollado para tener en cuenta los puntos de vista de los médicos y los gerentes del hospital. El diseño de Horta separó las funciones del hospital en una serie de pabellones de poca altura repartidos por el campus de 18 hectáreas basado en el parque, y el trabajo comenzó en 1911. Aunque se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, la inauguración oficial se retrasó hasta 1923. Sus edificios continúan en uso hasta el día de hoy. En 1907, y destacando la inclusión de un mayor número de referencias clásicas, Horta proyectó el Museo de Bellas Artes de Tournai, aunque no se inauguró hasta 1928 debido a la guerra. Con la Primera Guerra Mundial en curso, Horta dejó Bélgica para ir a Londres en febrero de 1915 y asistió a la Conferencia de Planificación Urbana sobre la reconstrucción de Bélgica. Al no poder regresar a Bélgica, a finales de año decidió ir a los Estados Unidos, donde dio una serie de conferencias en universidades, y en 1917, se convirtió en profesor de arquitectura en la Universidad George Washington y Charles Eliot Norton Memorial Lecturer. A su regreso a Bruselas, en enero de 1919, Horta vendió su casa y su taller en la Rue Américaine, y también se convirtió en miembro de pleno derecho de la Real Academia Belga. La austeridad de la posguerra hizo que el Art Nouveau dejara de ser asequible ni estuviera de moda. Horta, que había ido simplificando su estilo a lo largo de la década anterior, dejó de utilizar formas orgánicas y se basó en lo geométrico. Continuó utilizando planos de planta racionales y aplicando los últimos desarrollos en tecnología de construcción e ingeniería de servicios de construcción. El Palacio de Bellas Artes de Bruselas, un centro cultural polivalente diseñado con un estilo formal inédito en la época, pero que prefigura el Art Deco además de tener rasgos cubistas, es un ejemplo especialmente destacado. Horta desarrolló el diseño del palacio durante varios años a partir de 1919, y la construcción finalmente comenzó en 1923. Externamente, el edificio está revestido de piedra, sin embargo, fue construido en gran parte con hormigón armado. Combinando su amor por la música y la arquitectura, Horta diseñó una inusual sala de conciertos en forma de huevo que está considerada como una de las más grandes del mundo, aunque las modificaciones realizadas en 1970 dañaron la acústica. La sala Henry Leboeuf, la principal sala de conciertos, fue renovada en el año 2000 y se ha restaurado la acústica. En 1927, Horta se convirtió en director de la Academia Real de las Bellas Artes de Bruselas, cargo que ocupó durante 4 años, hasta 1931. En reconocimiento a su trabajo, Horta recibió el título de Barón de Manos de Alberto I de Bélgica en 1932. De hecho, Horta comenzó a trabajar en su proyecto más antiguo, la estación modernista de ferrocarril de Bruselas Central, en 1910, aunque, a pesar de haber recibido el encargo de preparar dibujos en 1913, el trabajo no comenzó hasta 27 años después. El inicio de la construcción se retrasó seriamente debido al largo proceso de compra y demolición de más de 1000 edificios a lo largo de la ruta del nuevo ferrocarril, entre las estaciones existentes, problemas técnicos y la intervención de la Primera Guerra Mundial. La construcción finalmente comenzó en 1937, antes de ser retrasado de nuevo por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Horta todavía estaba trabajando en la estación cuando murió en 1947, y el edificio fue completado según sus planes por sus colegas dirigidos por Maxime Bromfaut. Finalmente se inauguró el 4 de octubre de 1952. Varios de los edificios de Horta siguen en pie en Bruselas hasta el día de hoy y están disponibles para visitar. Los más notables son los Winkels Magazijnsbouwkes, anteriormente una tienda departamental, ahora el Museo del Cómic de Bruselas, y 4 de sus casas privadas, hotels, que fueron designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hotel Tassel, diseñado y construido para el profesor Émile Tassel en 1892 a 1893. Hotel Solvay, diseñado y construido entre 1895 y 1900. Hotel Van et Velde, diseñado y construido entre 1895 y 1898. Casa y Atelier Horta, diseñados en 1898, hoy Museo Horta, dedicados a su obra. Víctor Horta fue enterrado en el cementerio de Ixelles en Bruselas.
Nacido en 1860 en Aix-Champagne, René Lalique fue un reconocido joyero y maestro vidriero. Su estilo único influenció a los movimientos Art Nouveau y Art Deco. En 1876, René Lalique inició un aprendizaje con un destacado joyero y orfebre parisino llamado Louis Aucoq. Estudió en la Escuela de las Artes Decorativas de París y pasó 2 años en Inglaterra, antes de convertirse en diseñador para joyerías como Jacta, Boucheron, Cartier y Gariot. En 1885 se hizo cargo del taller de Jules Destapes en París. Los colgantes, broches y collares de Lalique se convertirían en los ejemplos más representativos de la joyería Art Nouveau. Las figuras femeninas, la flora y la fauna, fueron sus principales fuentes de inspiración. En 1907, conoció al famoso perfumista François Coty y comenzó a crear frascos para perfumes tanto para Coty, como para otros perfumistas. En 1913, René Lalique compró la cristalería Comme la Ville, donde comenzó a centrarse en técnicas que le permitieran producir en grandes cantidades, con el fin de reducir costes y hacer que sus creaciones fueran más asequibles para la población. En 1921, René Lalique decidió construir una nueva fábrica en Wingen-sur-Moder. La Verrerie de Alsace se especializó particularmente en vajillas, diseñando y produciendo servicios de vidrio que se exportaban a todo el mundo. René Lalique continuó aplicando su talento a otras áreas, siendo un ejemplo importante la Fuente Manantiales de Francia que produjo para la Exposición de Artes Decorativas e Industrias Modernas de 1925. Y en la década de 1920, era especialmente conocido por las tapas de radiadores que diseñaba y producía para automóviles. Louis Canfar Tiffany, 18 de febrero de 1848, 17 de enero de 1933, fue un destacado artista y diseñador industrial estadounidense muy conocido por sus trabajos en vidrio. Su legado artístico abarca una amplia gama de disciplinas creativas. Algunos aspectos destacados de su vida y obra incluyen: lámpara Tiffany. Las icónicas lámparas Tiffany, con sus hermosas pantallas de vidrio coloreado, son una de sus creaciones más famosas. Vidrieras. Tiffany revolucionó la técnica de elaboración de vidrieras, creando obras maestras con colores vibrantes y diseños intrincados. Diseño de joyas. Tiffany también diseñó joyas exquisitas, muchas de las cuales se consideran verdaderas obras de arte.
Aquí concluye la primera parte. A continuación, en el próximo video nos referiremos a Alphonse Mucha, a Louis Domenech Montaner, a Gustave Klimt y a Antoni Gaudí. No se lo pierdan.